nervioso al principio, pero ya después me fui soltando un poquito y ya al final ya estaba más tranquilo. Pero sin duda no sé manejar los nervios todavía y es algo que tengo que aprender, pero me sentí bien, me gustó mucho este ejercicio. Bueno, por mi parte coincido. Nosotros ya habíamos practicado antes, digamos, en otros juicios y la verdad es que a mí particularmente los nervios me juegan mucho en contra porque siempre me olvido lo que tengo que decir o cómo tengo que actuar, digamos, en determinadas situaciones y siento que hoy por ahí logré un avance en el sentido de los nervios, entonces bueno, nada, yo la pasé muy bien también. Súper. ¿Y los chicos UDP hay alguno que, no cada uno, quizás alguien que saque la voz por el equipo? No, bueno, la verdad que nosotros ya hayamos trabajado nosotros 4 juntos criticando. Siempre es una experiencia enriquecedora. Cada vez que digamos vamos aprendiendo aún más. Y siempre la verdad que nos deja de sorprender también el nivel de los rivales. Agradecemos la instancia y también el buen nivel en realidad. Creo que se armó un buen debate, un buen litigio, así que los felicito también a ustedes. Creo que nos sentimos dentro de todo bien, creo que hablo por el grupo en general. Como les contaba, ya habíamos trabajado los 4 y habíamos practicado alguna vez el caso, pero siempre con cosas que quedan para aprender, cosas que se nos pasan de repente y hay que ir puliéndolas. Así que por ese lado contento de seguir aprendiendo y muy contento de seguir pudiendo participar con ustedes. Así que gracias por la oportunidad y por el nivel sobre todo. Felicitaciones. Gracias, Agustín. Oye, bueno, simplemente comenzar señalando que creo que estuvo muy bien el ejercicio a nivel global, ambos equipos súper bien. Coincido en que el juicio como un todo fluyó súper bien. Fueron claros en sus teorías del caso desde un comienzo, al menos en lo que se declaró que se iba a seguir como teoría del caso. Pero antes de meterme a ese punto, voy con las destrezas básicas, que sé que no era algo que teníamos que fijarnos tanto, pero creo que sí hay una muy buena base, o sea, están, diría yo, en un muy buen pie para poder seguir. Obviamente se pueden afinar ciertas cosas, como cuestiones vinculadas al uso del tiempo, por ejemplo, elegir qué preguntas hacer, simplificar algunas preguntas por ahí, lo digo por alguien del equipo VP, algunos del equipo de VP. Pero en general, por decirlo así, las destrezas más básicas yo diría que están en un muy buen nivel para poder seguir profundizándose de aquí. No, entiendo que allá la UCU tiene también un concurso que no es solo nacional, sino regional. Me parece. Exacto, entonces no sé cuándo será eso, pero están en un muy buen pie para poder llegar de la mejor manera a esa instancia. Voy a ir con algunos comentarios sobre teoría del caso. Me parece que, a ver, ahí me pueden interrumpirme cuando quieran y contarme por qué escogieron a la teoría del caso de Renzo Palacios como persona que, cierto, sería quien en realidad está detrás de la tragedia que vive esta familia, que es una de las teorías posibles. Yo no sé si es la más plausible dentro de todas las posibles que uno podría elegir. Y eso igual es importante a la hora de escoger la teoría del caso, porque uno tiene que tratar de hacer que sea un relato coherente en términos de que no sea forzado, que haga sentido, que sea autosuficiente. Entonces, eso como en un primer nivel, sin entrar al detalle de cómo se trabajó. ¿Barajaron, les pregunto al equipo en general, no solamente a quien ¿barajaron alguna otra posible teoría del caso para esta defensa? Habíamos tenido en cuenta, digamos, antes de que nos manden la acusación, había 2 teorías de caso dependiendo de si iban más que nada por culpabilidad o por dolo. En el caso del dolo íbamos justamente más fuerte por el tema del conocimiento de los estudios y bueno, por culpa sí habíamos trabajado, digamos la de Renzo Palacios solamente. Ya. No, me parece bien que hayan tenido más alternativas. Yo creo que uno podría vincularlo también al tratarse de un tipo negligente, quizás haber trabajado un poco el principio de confianza como un elemento de la dogmática penal, ¿cierto? Que aparece bien fuerte en estos casos, especialmente en el contexto médico, donde uno lo podría sumar a ciertos hechos que ustedes sí trabajaron hoy día,
que podrían haber tributado a esa teoría del caso, por ejemplo, el tema de la carga de trabajo o la cantidad de personas que estaban en ese momento en la sala de espera, como algo que le hubiese dado plausibilidad, incluso reforzando la tesis de que Renzo Palacios algo tenía que ver acá, pero no sé si, o al menos a mí en abstracto, la teoría del caso de Renzo Palacios no sé si me hace tanto sentido como ponerlo como el sujeto responsable de la muerte finalmente. Porque de todas maneras, en algún punto de la línea temporal, ¿cierto?, interviene el doctor Tulante, y creo yo que para estar en condiciones de decir que la muerte se produce a propósito de esta negligencia quizás de Renzo Palacios, eso implica a su vez decir que no había forma de frenar la muerte, que el doctor Tulante jamás estuvo en circunstancias de hacer algo para evitar que estas personas murieran, que Noelia y su hijo murieran. Entonces ahí a nivel todavía voy en lo abstracto, me cuesta comprar la teoría del caso, por decirlo en palabras más coloquiales. Pero creo que sí la trabajaron bien en algunos ejercicios o más bien diría en todos. Lo que me fue pasando es que a ratos también sentí que, además de lo de Renzo Palacios, jugaron con la idea de que Noelia y su pareja, al no retirar los exámenes, también contribuyeron a agravar esto. Entonces ya no era solamente Renzo Palacios, sino que también era la familia que por su propia negligencia o por su propio no retirar los exámenes, no haber actuado en cierto sentido, agravaron el propio estado de salud de Noelia. Entonces, ahí como que me hizo un poco de ruido cuál era la línea más fuerte de argumentación, y eso también se vio en el alegato de clausura. Entonces, ahí de repente, no sé si pasó por la decisión inicial o quizás se fueron dando cuenta durante el juicio que también era plausible como tomar esta línea. Y voy con lo que decía Constanzo un poco de cómo uno se maneja con los nervios ahí en los alegatos. Yo siempre le digo a los chicos acá en Chile que al final hay como 3 versiones de lo que podría haber pasado en un juicio. O sea, lo que uno prepara a solas, ¿cierto? Algo que solamente nosotros sabemos frente al espejo, posiblemente el día antes del juicio, qué sé yo. Esa es una versión que solamente nosotros conocemos. Después lo que efectivamente pasa en el litigio. Y después de eso, posiblemente ahora ustedes están diciendo, uy, debería haber dicho esto, debería haber hecho esta pregunta. Entonces es como una tercera versión que nunca conoceremos, pero que es lo que debió haber pasado si es que... Entonces, ahí yo siempre digo que, como para cuidar el tema de los nervios, ni se preocupen de eso, porque nosotros como observadores externos no tenemos expectativas de ver algo. Muchas veces no somos conscientes de los errores que ustedes cometen, porque solamente ustedes como litigantes saben lo que deberían haber hecho. No sé si me explico. Entonces, ahí como un mensaje más tranquilizador, yo creo que los alegatos y los nervios, Joaco, también que tú decías con eso, nada, o sea, lo felicito por su alegato, por sus alegatos y por sus ejercicios de examen y contraexamen. Simplemente esos puntitos que les dejo para tirar el caso. Quizás Tiago tiene más comentarios, y no comento lo de la UDP porque, bueno, lo voy a ver enseguida y entiendo que Tiago también podría tener comentarios para ese lado. Así que, no porque no tenga comentarios de la UDP, ojo, para que no se le ve, tengo mucho. ¿Cómo están? Gracias, Víctor. Sí, simplemente yo para sumar algunas cuestiones, ¿no? Obviamente que las devoluciones más experimentadas vienen de la parte de Víctor. Te agradecemos, digamos, en parte de la U también toda la intervención y bueno, seguir cultivando esta relación que tenemos con la UDP a través de los años, a pesar de que, bueno, sean hinchas de Colo-Colo y nosotros de Boca. Bien, sí, más que nada para algunas cuestiones de teoría del caso nomás, también siguiendo la línea que planteaba Víctor por ahí para sumar nada más allá de que comparto lo que él dijo, más que nada de los alegatos de apertura. Sebastián me parece que lo hizo de la UDP, puede ser. Bueno, te felicito la verdad, Sebastián, también por la adicción y demás que tienen. Eso se vio de todo el equipo de la UDP también, el temple que tienen para hablar y para llevar el juicio, así que la verdad lo felicito porque sorprende también. Me gustó mucho cómo empezaste fuerte, digamos. Simplemente algunos detalles, como algunas conclusiones que salieron, como
por ahí escándalo y demás, por ahí son tipo algunas conclusiones que por ahí pueden mostrarse con algunos hechos, sí, más bien. Lo mismo cuando hablas de que el doctor se volvió a preocupar a tal hora y demás, por ahí si vos lo explicas con hechos más sencillos queda más claro. Pero más que nada, digamos, en cuanto a la teoría del caso, acá ustedes mencionaron el tema de los deberes de ética del doctor Tulante, sí, y un como manual de ética de los médicos, digamos, de Argentina y demás. Eso, cuando ustedes lo nombraron, me pareció muy interesante porque me parecía por ahí el punto de inclinación de su teoría. Es decir, que el doctor tenía ciertos deberes que no cumplió, como que iban a buscar eso al juicio. Pero después como que esos deberes o ese manual, por así decirlo, no se trajo a colación en juicio. Y me parece que por ahí va a ser muy interesante traerlo, ya que están habilitados para usarlo, porque podría ser un manual de práctica o un documento estandarizado, digamos, que si se ponen de acuerdo con la otra parte lo pueden traer. Y me hubiera parecido bastante interesante también si lo hubiera traído a juicio. Más que nada porque lo prometieron al principio y después como que no salió. Pero bueno, sí se marcó ya la teoría en cuanto a que iban por el lado de la cantidad de horas, sí, que había pasado en Noelia en el hospital, así que en eso muy bien. Y bueno, nada, con los chicos del grupo también lo mismo. Joaquín, por los nervios de mano, no te preocupes, el alegato salió muy bien y se puede entender que la culpa, o sea, que su teoría era echarle la culpa a Palacios, ¿sí? Como bien decía Víctor, comparto en este sentido, por ahí en el juicio se empezó a ver como que parecía que también le echaban la culpa a la familia o a Noelia, como que se entró a mezclar un poco, pero bueno. Y después, bueno, para finalizar, más allá de las destrezas que estuvieron muy bien, algunos pocos detalles nomás. Por ejemplo, una observación le hago al Ministerio Público Fiscal, iban a la defensa, digamos. En cuanto al Ministerio Público, en cuanto a la defensa, empezar por la defensa, por ahí ustedes no sé si se dieron cuenta que la Fiscalía no acreditó tanto el hecho de que Gabrielito, es decir, el hijo de Noelia, había nacido con vida, digamos, y después murió. ¿Sí? Por ahí puedo decir, bueno, no está en discusión, pero era algo para sumar. Ellos no lo acreditaron, pero sí lo acreditaron ustedes con sus testigos. ¿Sí? Es decir, los mismos testigos de la defensa acreditaron por ahí una cuestión que le era funcionar a la Fiscalía. Eso pasó con otras cosas, como por ejemplo cuando el doctor Tulante también admitió que él mismo le tomó la presión a Noelia cuando llegó temprano a la guardia y vio que era alta. Entonces, en ese momento yo como que dije, bueno, está admitiendo la culpa. Si bien después se remontó bastante en el examen directo, pero por ahí estar atento a estas cuestiones de si la Fiscalía, si la otra parte no lo plantea, cuidar bien que nuestros testigos no lo digan, digamos, porque le estamos dando una carta a la otra parte. Si bien es cierto que es importante adelantar debilidades y demás, si ya la otra parte no lo planteó, listo, ni siquiera lo planteamos. Por más que tengamos en nuestra estrategia haber adelantado las debilidades, ¿no? Y con la Fiscalía más, lo único que por ahí tengo para decir, para agregar, digamos, en cuanto a teoría del caso y demás, sí, cuando como quedó claro que ustedes, digamos, iban por la cantidad de horas que Noelia pasó en el hospital sin ser atendida para marcar la negligencia del doctor, por ahí me hubiera gustado que por ahí tipo, se trabaje más hasta el cansancio, digamos, ese hecho. ¿Sí? Es decir, más que nada también en los alegatos, es decir, Noelia no pasó, señor juez, 1 hora en el hospital, 2 horas en el hospital, 3 horas en el hospital, sino que Noelia pasó más de 10 horas en el hospital, pasó 13 horas en el mismo hospital, ¿sí? Y así como para marcar más todavía su punto de inclinación. Si bien salió, pero al ser el punto más fuerte en el que ustedes estaban basando, para ir machacarlo. Pero fuera de eso, la verdad que estuvo excelente litigio y las dos teorías se entendieron muy bien, que por ahí lo que nos bajaron línea que teníamos que observar. Así que simplemente ese es mi aporte humilde, digamos. Gracias, Tiago.